hablemos de esa experiencia que ofrecen las empresas, los vendedores y que en última tienen los clientes finales de cara a una marca. Quien la diseña, se la inventa, se la imagina y trata de ponerla en manos de su fuerza de ventas, que son quienes la ofrecen, sea una fuerza de ventas inmensa o sean dos vendedores que son mis representantes comerciales, y luego el cliente, que es el disfrutador de esa oferta. ¿Cómo podemos ahondar un poquito en estas tres perspectivas para entender ese customer journey de esa experiencia y poder conectarlo entonces con cómo esto se facilita a través de la inteligencia artificial? Ana, yo creo que todas las organizaciones tenemos un reto en este momento y es entender que estamos en una ola fuerte de cuarta revolución industrial. Hay un tema de tecnologías disponibles enormes, dentro de las cuales inteligencia artificial apenas está asomando sus primeros pinitos. Por ende, yo creo que es un buen momento de rediseñar, como bien lo planteaste, desde las organizaciones, entender que tenemos que modernizar esa oferta. El disfrute y el producto pueden ser los mismos, Sí. y pueden tener toda la pertinencia actual. El tema es que la forma en cómo contamos esa historia, cómo se diseña, se transmite y se disfruta, es distinto dependiendo del contexto. O sea que tenemos que darle un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Parados en la compañía, yo creo que en las compañías hay un reto enorme de poder buscar todas las herramientas, tecnologías que van a acompañar ese Customer Journey a quienes van a ofrecer, a transmitir esa oferta de valor, y por ende quien lo va a disfrutar va a ver una versión nueva, Ajá. fresca de ella. Entonces, entender cómo en los modelos de enrollment, ¿cierto?, en los registros, pueda tener tecnologías disruptivas, cómo en los momentos de hacer pedidos pueda tener tecnologías disruptivas, cómo voy a comunicar, cómo hago ese trozo de social selling. Ajá. Para que a través de los distintos medios modernos de comunicación estoy llegando de una manera adecuada y con el estilo y tono adecuado. Exacto. ¿Cómo voy a asegurarme que en los momentos de verdad más críticos, que son la decisión y postventa, tengo efectivamente las formas de comunicar todas las posibles dudas y a tener todas las posibilidades de que ese producto es el producto que estás buscando, que es el que debes, ¿cierto?, Ajá. usar y demás? Eso es de cara al cliente final. Ahora también como organización tengo que asegurarme en un reto gigantesco, y es que hago que mis fuerzas de ventas y mis mecanismos de venta tengan el entrenamiento adecuado para expresar mi oferta de valor a través de todas estas herramientas. Ajá. Porque si no, hay una incongruencia de una compañía redigital con una fuerza de ventas que no lo es, o viceversa, una compañía inexistente digitalmente hablando y que tiene una fortaleza gigantesca su fuerza de ventas, ¿cierto? Entonces, Sí. balanceo todo eso. O sea que para la organización el mensaje es, por favor, rediseñen su oferta de valor para acompañar digitalmente ese proceso. Ahora, parado en la fuerza de ventas, pues hay una invitación espectacular, ¿cierto? Hoy estamos en gig economy, en un Sí. montón de tendencias muy fuertes. Qué lindo que la oferta de valor de una compañía que digitalmente ambienta ese proceso es pararse en toda la pirámide en la punta, Sí. ¿cierto? En una oferta de valor aspiracional, retadora, emocionante, ¿cierto? Que es aprender todas estas tecnologías, usarlas, disfrutarlas, ¿cierto? Que se nota en el ADN de esa persona que está representando un producto, ¿cierto? Sea parte de la fuerza de ventas de la compañía, sea parte de algún representante de tercero, sea un influenciador, cualquiera está emocionado del producto, pero también emocionado del Sí, camino. exacto. Y finalmente en el cliente no lo puedo educar, pero le puedo plantear para que tenga una perspectiva espectacular, como el producto que busco ambientado inadecuadamente no es tan chévere de ir No. por él. Ajá. En cambio, cuando ese producto que yo sí necesito en mi vida, lo puedo ubicar en un contexto digital, moderno, cómodo, como que wow, ¿cierto? O sea, me Claro. llenó todas mis expectativas. Entonces yo creo que ambos temas unidos finalmente completan una oferta de valor. Entonces, el 1, 2, 3 es un diseño adecuado, un rediseño de esa experiencia, un entrenamiento de absorción de todo ese ADN en nuestras fuerzas de ventas y enganchar clientes que hoy digitalmente, además que puedo entonces ir por otros perfiles aspiracionales desde el punto de vista de generaciones, ¿cierto? Hay muchos caminos a allanar allí.
Exacto. Y desde S4DS, pues estamos aquí para acompañar a todas las empresas que quieran trabajar en esa digitalización de sus fuerzas de ventas y de su oferta de valor para llevarle una experiencia del cliente del siglo XXI apalancado en herramientas de tecnología que les facilitan la operación, no solamente en nuestro sistema S4DS, sino también en nuestra academia para el cierre de brechas digitales, en el que podemos capacitar a todo su equipo y todas sus fuerzas de ventas en cómo convertirse en representantes de esa oferta de valor en medios digitales apalancados por herramientas de tecnología.